El Halconazo, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus o la Masacre de Corpus Christi, ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Fue un episodio traumático en la historia mexicana. Contexto: después de la masacre de Tlatelolco en 1968, los estudiantes continuaron organizándose y luchando por sus derechos. El 10 de junio de 1971, los estudiantes se manifestaron a favor de la educación pública y la liberación de presos políticos. La protesta fue en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un grupo paramilitar llamado Los Halcones, organizado por el gobierno mexicano, detuvo la protesta. Utilizaron palos y armas de fuego, incluso rematando a los heridos en los hospitales. El Milagro Mexicano fue un periodo de gran crecimiento económico en México entre 1940 y 1970. Durante esta etapa, el país experimentó un desarrollo industrial significativo y mejoras en los indicadores económicos y sociales. Tras décadas de inestabilidad, la presidencia de Lázaro Cárdenas marcó la estabilización política. Reformas económicas como la nacionalización del petróleo sentaron las bases. El milagro se basó en un desarrollo estabilizador con medidas como el proteccionismo y un tipo de cambio fijo. Se fomentó la producción nacional y el crecimiento sostenido. Hubo un aumento de la clase media y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, en la década de 1970, el modelo mostró señales de fatiga. La matanza de Tlatelolco fue una masacre perpetrada por el gobierno de México el 2 de octubre de 1968, durante un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Miles de manifestantes se reunieron para protestar. El grupo paramilitar Batallón Olimpia, junto con el ejército mexicano, la policía secreta y la Dirección Federal de Seguridad, abrió fuego contra los manifestantes. Este trágico evento marcó el movimiento estudiantil de 1968 y representó la lucha por democratización y contra el autoritarismo en México. El cardenismo fue el periodo de gobierno en México entre 1934 y 1940, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Reforma agraria. Durante el cardenismo se implementó una distribución de tierras a campesinos buscando reducir la desigualdad y mejorar la vida rural. Nacionalización petrolera. Cárdenas nacionalizó la industria petrolera creando Pemex, la empresa estatal de petróleo. Apoyando a la educación, se fomentó la educación pública y se escogió a exiliados españoles que huían de la guerra civil. La institucionalización en México se refiere al proceso de consolidación de las instituciones y la estabilidad política y social después de la Revolución Mexicana. Constitución de 1917. La promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917 estableció las bases para la nueva etapa de la historia mexicana. Esta Carta Magna recogió las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y se convirtió en el eje articulador del desarrollo nacional en el siglo XX. Desde 1917 hasta 1940, los gobiernos posteriores a la Revolución se enfocaron en consolidar las instituciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es la Carta Magna que estableció los principios fundamentales de México después de la Revolución Mexicana. Número 1. Derechos humanos. La Constitución garantiza los derechos humanos reconocibles en ella y en tratados internacionales. Prohíbe la esclavitud, la discriminación por el origen, el género, edad, discapacidades, religión, preferencias y más. Nación mexicana. La nación es única e indivisible. Reconoce la pluriculturalidad sustentada en los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación y autonomía. El Maximato fue un periodo crucial en la historia de México que abarcó desde 1928 hasta 1934. Durante este tiempo, Plutarco Elías Calles, apodado el jefe máximo de la revolución, ejerció una gran influencia en la vida política y social del país.
Número 1. Gobiernos bajo el Maximato. Durante el Maximato, tres presidentes sucedieron a Calles: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. El Partido Nacional Revolucionario PNR Calles logró unificar a los diversos grupos políticos y caudillos en un partido dirigido por él mismo. Así nació el PNR, antecedente histórico del Partido Revolucionario Institucional. Modernización y consolidación institucional. A pesar de la disminución del impulso revolucionario debido a la crisis económica mundial de 1929, la Gran Depresión, el Maximato favoreció la estabilidad financiera y sentó las bases para la historia posterior de México.